Desde el siglo XIX, toda la literatura pasa por los periódicos. Los literatos son, en primer término, los que escriben en el periódico y luego ya se recogerá lo que escriban en libros o no. Se puede ser perfectamente escritor escribiendo solo en los periódicos. La literatura, de alguna manera, se ha reiniciado como si fuera un ordenador. Es un término aceptable, desde luego. Durante un tiempo las pantallas decían inicializando y reinicializando. Bueno, reiniciar está bien. La literatura se ha reiniciado y ha vuelto a sus orígenes y emplea epítetos, como en la épica homérica. Epítetos que, como en la épica homérica y como en los tiempos pasados, ahorran el pensar, evitan pensar. Y un epíteto que ha tenido muchísimo éxito es el endilgado a don Salvador de Madariaga. Aunque he visto en algún libro ruso he visto decir que Unamuno lo decía de Álvarez del Valle, que no tiene mucho sentido tampoco. Todo el mundo decía que Álvarez del Valle era tonto, pero Unamuno tenía buena relación con Álvarez del Valle. El caso es que este epíteto, como muchos ya sabrán, es que Madariaga era un tonto en 3, 4, 5 o 7 idiomas. Y esto se ha atribuido, este insulto tan exitoso se ha atribuido bien a Unamuno, bien a Ortega y Gasset. Y digo simplemente Ortega y Gasset, luego veremos la complicación que tiene esto. Pero lo que sí es cierto es que la propaganda franquista lo usó a partir de 1962, aunque lo he visto impreso en los años 50. La propaganda franquista lo usó a partir de 1962 por el contubernio de Múnich para denigrar a Madariaga, diciendo que lo había dicho Ortega o lo que fuera, y sí que está impreso en una entrevista al presidente, al almirante Carrero Blanco, que dice concretamente un tonto en 7 idiomas. Le atribuía no 3, no 4, no 5, 7 idiomas. Realmente, en 1962 tenemos esa frase, también en los años 50. En todo caso, es claro que es la típica memoria de la literatura franquista, la típica memoria parcial e interesada, la misma que vemos en Madrid de corte a Checa, de Foxá, que empieza con esas anecdotillas, el espadón de Loja, todos estos dimes y diretes que intentan ser un remedo de los episodios nacionales galdosianos, o incluso de los valle-inclanescos, pero todo queda en tópicos, refritos, todo tiene sabor a cantina y a recuelo. No pude pasar, debo confesarlo, no pude pasar de la primera página de Madrid de corte a Checa, precisamente por eso, el espadón de los... Estamos con los tópicos de siempre. Ortega decía esto y luego al final quien demuestra lo que dice. A Ortega se le atribuyen tantas cosas que podrían escribirse los apócrifos orteguianos. Ya demostramos lo de la efebocracia. El ABC le atribuía a Ortega haber inventado la palabra efebocracia, que en realidad es de Gabriel Tarde. Yo creo que es que nadie lee a Ortega y se le puede atribuir. Es como nadie lee a Quevedo, es como cuando nadie leía a Quevedo y sigue sin leer nadie a Quevedo y se le atribuían todo tipo de chistes. Y esto es de Quevedo, cualquier tontería, cómico festivo, erótico taurino musical, pues se le atribuye a Quevedo. Bueno, pues cualquier cosa ingeniosa en España se atribuye a Ortega, que parece ser que es nuestro Bernard Shaw, nuestro Oscar Wilde y nuestro Whistler y nuestro Wells, todos juntos. Ortega vale por una era eduardiana entera y completa. Que yo sepa, Ortega no dijo tal cosa y el testimonio más fiable que he encontrado es el libro de Carlos Fernández Madariaga, Ciudadano del Mundo, de 1991, en el que se dice que Eduardo Ortega Gasset, conocido como Ortega el Malo, pronunció sobre Madariaga tonto en 5 idiomas.
y que luego sería utilizada por el almirante Carrero Blanco, añadiendo 2 idiomas más. Como esto de Carrero Blanco es verdad, el discurso de esto de que fue Eduardo Ortega y Gasset pues tiene algo más de credibilidad, pero no da ninguna fuente, no dice de dónde lo saca, así que fue Ortega y Gasset Eduardo. Bueno, vamos a ver qué relación tenía Eduardo Ortega y Gasset con Madariaga, ya que disponemos de las memorias del propio Madariaga. Memorias 1921-1936, Amanecer sin mediodía, publicadas en Espasa Calpe en el año 1974. Además, el copyright es de 1974, están dedicadas a Eduardo García de Enterría. Bueno, pues parece ser que se encuentra con él en Ginebra. No, perdón, en Hendaya. En Hendaya se instaló como una especie de jefe de la oposición a Primo. Bueno, habla de Unamuno. Cuya poesía admira, y a Unamuno también le gusta lo que escribe. En estas memorias, en fin, se dice que Unamuno aborrece de los juegos de palabras, y a él, como diplomático, como políglota, le encantan los juegos de palabras y los usa mucho, pero dice Madariaga, bueno, que Unamuno también usa juegos de palabras, aunque los deteste. Yo no diría que Unamuno usa juegos de palabras, porque el juego de palabras es someter el pensamiento a la lengua. Y Unamuno se precia de hacer todo lo contrario, de reventar la lengua, de hacerla estallar, de hacerla saltar y convertirse en el Humpty Dumpty de Carroll, de Lewis Carroll, de Alicia. Él ordena, él da órdenes al lenguaje, el lenguaje hace lo que él quiere. Pero, insisto, vamos, es muy improbable que Unamuno... Es tan improbable que Unamuno dijera de Madariaga que era un tonto en 5 idiomas, como que lo dijera de Álvarez del Valle. No tiene ningún sentido. Aunque lo pensara, ¿verdad? Pero no tiene sentido. En Hendaya se instaló como una especie de jefe de la oposición a Primo, papel de Quijote, que no tardó en atraer un Sancho en la persona de Eduardo Ortega y Gasset. Buena persona, pero nada más. Había entre la turbamulta de ministros que tuvo Alfonso XIII un famoso periodista llamado Julio Burrell, que tenía por costumbre hablar siempre a vozarrones, cosa que hacía, en parte por gramática parda, para amedrentar a los numerosos pedigüeños que le venían a pedir favores, es decir, injusticias. Porque los recibía a todos en una sala muy grande e iba escuchándolos uno a uno, y cuando le parecía repetía a voces lo que el pedigüeño apenas si se había atrevido a murmurar. Pero vamos a ver, ¿usted quiere que yo haga aprobar a su hijo cuando le han suspendido? Un día abre la puerta el ujier. Señor ministro, el señor Ortega y Gasset. Voz estentórea. ¿Cuál, el sabio o el tonto? El visitante, asombrado tras del ujier. El tonto, señor ministro. Este buen hombre carecía del caletre necesario para hacer un buen periodista, pero contaba con un nombre que su padre había hecho famoso en España y su hermano ilustre en el mundo entero. Arrimándose además al también ilustre y universal de Unamuno, publicó en Hendaya una hoja mensual de oposición que circulaba bajo mano en toda la zona norte del país, muy ducho en las artes del contrabando. Claro, desde tiempos desde el siglo XVII, cuando hacían contrabando de caballos con los franceses, bueno, y antes. Más tarde quiso hacer valer y la Inquisición perseguía ese, no abigeato porque no eran robados, pero sí el pasar caballos a los franceses, porque era pasar caballos a los herejes, y podía intervenir la Inquisición en ese comercio, en ese contrabando de caballos. Más tarde quiso hacer valer estas actividades como servicios a la causa republicana, de cuya pretensión defraudada vine a ser yo víctima fortuita y gratuita. Bueno, pues puede ser que fuera así, concedamos algo de credibilidad a Carlos Fernández. Pues sí, puede ser que fuera Eduardo Ortega y Gasset quien dijera esto de Madariaga, pero Eduardo Ortega y Gasset, nunca José Ortega y Gasset. Un día le vinieron a preguntar a Unamuno si había observado a Unamuno. Bueno, esto es una anécdota de Unamuno. Y luego habla del inglés de Unamuno,
Voy a leerlo, porque luego tendremos que contrastarlo con lo que dice del alemán de Ortega. Todo iba pues viento en popa hasta que Unamuno se empeñó en leer a sus visitantes unas páginas de Shakespeare. Trozos de Hamlet y de King Lear salían de aquella boca viril y resuelta con tremendo vigor dramático, pero pronunciados como Dios le había dado a entender al poeta español, no por cierto, a mi entender, porque Unamuno ignorase su pronunciación debida, sino porque el fuego y la emoción le forzaban a una espontaneidad que barría el saber aprendido. Pero además es que Unamuno estaba haciendo con el inglés lo que hacía con el español, ni más ni menos. Barría el saber aprendido y dejaba desnudo el saber innato. Francis y Synge disfrutaban como artistas que ambos eran de una escena verdaderamente original. Claro que por no haber vivido en país de lengua inglesa, el conocimiento exacto le faltaba a veces, y una al menos le llevó a cometer un error de bulto. En la revista España publicó un poema sobre el tema El silencio es descanso, o El descanso es silencio, y según su costumbre y aun manía, bordó sobre ello a un lado y a otro, y boca arriba y boca abajo. Todo bien, y de gran interés, como suyo. Pero por no sé qué capricho fatal le puso como epígrafe a su poema el dicho final de Hamlet, The rest is silence, sin observar que en Hamlet the rest no es el descanso, sino el resto, o quizá mejor, lo demás. Pero bueno, en fin, defiende el inglés de Unamuno. Vale, digamos que fue Eduardo Ortega y Gasset, pero fue el franquismo, fue la propaganda franquista la que maliciosamente confundió, trastocó, trabucó a Ortega y Gasset, a José Ortega y Gasset con Eduardo Ortega y Gasset. Y aunque ya digo que lo he visto impreso desde los años 50, pero vamos a verlo, sí, seamos exactos. Bueno, en Yelmo, no, vamos a ver. No, esto es... aquí he buscado lo de Álvarez del Valle. No, Tonto en 5 idiomas. Vamos a ver dónde se publica en los años 50. En 1956, además, me acuerdo. Entonces voy a buscar el año 1956. No, bueno, se ha perdido. Bueno, da igual. En 1956 se decía que Salvador de Madariaga había sobrevivido a ese dicterio. Hay chistes tan buenos que pueden aniquilar una personalidad, pero en este caso no. De todas maneras, adelanto que el chiste no es de Eduardo Ortega y Gasset, no es invención suya, porque además de obras de teatro, libros de memorias, incluso en Chile, fuera de España, el chiste está en muchas partes, pero la primera vez que lo he encontrado en español es en El Regañón General, en 1803, donde se lee: en tiempos antiguos había una multitud de preceptores para la infancia y se suponía que éstos debían estar instruidos en las lenguas que hablaban Homero y Virgilio, por cuyo motivo les era confiada enteramente la educación. La moralidad del preceptor ni sus opiniones hacían peso alguno en la elección de los padres. El niño, al paso que iba creciendo, hablaba un poco las lenguas griega y latina, y como la rectificación de las ideas no está unida a la necesidad de explicarla en muchas lenguas, el joven... Esto de la rectificación de las ideas es una idea clásica china. No está unida a la necesidad de explicarla en muchas lenguas, el joven aprendía menos a formar su juicio que a variar los medios de ser entendido. En una palabra, él podría ser un tonto, pero sería un tonto en 3 idiomas. Y sus principios morales, por esto no se inquietaban. Él sabía el Horacio de memoria y esto era suficiente. Esto, como digo, está en el Regañón General o Tribunal Catoniano de Literatura, Educación y Costumbres, publicado en 1803 en Madrid. Y como digo, puede que esta fuera la primera vez que se decía en español, pero luego se hizo general en la lengua castellana, no solo en España,
sino en América. Así que desde luego no es un invento de este pobre Eduardo Ortega y Gasset, de tan poco caletre. Pero, sin embargo, todo el mundo ha aceptado, no solo que lo dijo Ortega y Gasset, el bueno, ¿verdad?, el sabio, sino que ha aceptado también que era verdad. Y así tenemos en 2010, la edición de 2010, porque creo que la primera es de 1991, no me acuerdo, la edición de 2010 de Las armas y las letras, literatura y guerra civil 1936-1939, de Andrés Trapiello, la da por buena. Dice: tonto en 5 idiomas, dijo de él Unamuno cuando alguien trataba de defenderlo diciendo que hablaba 5 idiomas. Trapiello se lo traga. Y luego tenemos, tenemos también a Gonzalo Torrente Ballester, que es otro escritor que pasa por el periódico. Gonzalo Torrente Ballester lo da, lo da por auténtica la cita, pero es injusta. Sin embargo, Francisco Umbral hace sangre, y hace mucha sangre. Tenemos Días felices en Argüelles, donde dice... donde repite esta anécdota en Días felices en Argüelles, y además usa a Madariaga como ejemplo de escritor afincado en Ginebra para decir luego que más grato es Borges. Hombre, sí, claro, pero ¿qué comparación es esta Madariaga con Borges? No tiene sentido. En Las palabras de la tribu de Rubén Darío Acela, que luego más o menos reconvirtió en un diccionario de literatura que está completamente agotado, porque es un diccionario de malicias, de maldades, de calumnias, un diccionario de dicterios, un diccionario en el que no importa la verdad en absoluto, no importa que tal escritor dijera tal cosa de otro, ni que el juicio de Umbral sobre un escritor sea acertado. Con tal de que sea malo, todo tiene lectores, todo tiene muchísimos lectores, y es un diccionario completamente agotado. Bueno, pues en este germen del diccionario, Las palabras de la tribu de Rubén Darío Acela, se recoge esta cita, que era tonto en 5 idiomas, y luego Umbral ahí retuerce la mano, echa sal y vinagre. Dice: todo el que habla muchos idiomas luego no sabe escribir en el suyo. Los muchos idiomas están bien para el ejecutivo y el político, pero el escritor, aun cuando sea políglota, debe insistir en su lenguaje. Bueno, muy bien, Umbral. Muy bien. Aquí vienes a pavonearte de lo bien que hablas tu idioma y confundes lengua con lenguaje, como si lenguaje fuera lo mismo que lengua. Contamos con el Marqués de Tamarón, que en 1986 publicó, el 12 de abril de 1986, publicó un artículo en ABC titulado Tontos en varios idiomas, que a su vez hacía referencia a un artículo publicado en el norte, un artículo publicado por él mismo en el norte de Castilla en 1966. Y empieza así este artículo. Una de mis tonterías de juventud fue escribir un artículo titulado Listos en varios idiomas, hace 20 años. Pretendí contraponer a Ortega y Gasset, según el cual hay quienes son tontos en varios idiomas, y esto no lo he encontrado en las obras completas de Ortega y Gasset. He encontrado lo que viene a continuación, pero no he encontrado esto de hay quienes son tontos en varios idiomas, que, como digo, también aparece en obras de teatro, en obras... Bueno, el texto que cita está en el tomo de las obras de 1916. En las obras completas, en el tomo dedicado a 1916. Y esto de los tontos en varios idiomas lo he encontrado en obras de los años 20. Así que, pero vamos, que en último término viene del Regañón General, el Tribunal Catoniano. Ortega afirmaba que el tránsito a otro... Esto sí que es cita de Ortega, tal cual. El tránsito a otro idioma no se puede ejecutar sin previo abandono de nuestra personalidad y, por tanto, de nuestra vida auténtica. Para hablar una lengua extraña, lo primero que hace falta es volverse durante un rato más o menos imbécil. Y sigue el Marqués de Tamarón. Entonces aquello me chocó, ahora me parece acertado. Para colmo, cometí el error de enviar tan ufano mi artículo a Madariaga, paradigma español de escritor políglota. Y responde Madariaga: la raíz psicológica de la frase, me contestó, y aún más de la actitud que la inspira,
es que Ortega era un pésimo lingüista. Yo me encontré circulando por Alemania que cuando él hablaba en alemán no lo entendían. Por eso ha sido pertinente leer lo que decía del inglés de Unamuno, que fascinaba a los artistas, en cambio el alemán de... Pero claro, esto lo dice en una comunicación privada, tampoco creo que se metiera con el alemán de Ortega, no. Pero bueno, podemos decir que el alemán de Ortega era peor que el inglés de Unamuno. Lo malo es que el epíteto, y ahora habla Tamarón, lo malo es que el epíteto tonto en varios idiomas lo había acuñado Ortega en una tertulia para aplicárselo precisamente a Madariaga, según dicen. Yo no lo sabía, pero Madariaga seguro que sí. Bueno, yo entiendo que Madariaga sabía que el régimen franquista en su propaganda no paraba de decir que Ortega, y Ortega el sabio, no el tonto, lo llamaba un tonto en 5 idiomas. Lo que no sé si sabía o si tenía cierto o no era si eso era verdad o no. Y no hay manera de saberlo en realidad. Bueno, el libro de Umbral lleva a Rubén Darío en el título, por aquel problema que hubo precisamente con Unamuno, por haber dicho que el escritor todavía tenía las plumas en la cabeza. Bueno, estos son dimes y diretes. Yo no sé, no si Madariaga sabía si lo había dicho o no, sino si Madariaga creía, porque es una cuestión de creer, si Madariaga creía que lo había dicho Ortega el bueno, Ortega el sabio, si eso lo habían dicho de él realmente. Bueno, ya hemos visto que rusos que estuvieron, rusos que hablan de, yo qué sé, de la División Azul y de la Guerra Civil, dicen que fue Unamuno contra Álvarez del Valle. En fin, es muy difícil saber quién dijo qué si no lo firma. Yo no sé si Madariaga creía que Ortega y Gasset le había dicho lo de que era tonto en varios idiomas, 3, 4, 5. Lo que sí sabía Madariaga con toda certeza era que el régimen estaba agitando ese rumor como parte de la propaganda contra él, a la que él respondió, porque claro, este artículo es de 1966, como decimos, la campaña contra Madariaga, la campaña fuerte, porque él siempre había sido antifranquista, pero bueno, la campaña fuerte empieza en 1962 y por lo que veo el artículo es de 1966, pues en realidad es que Madariaga estaba en plena lucha contra el franquismo y bueno, él entendería que el dicterio llegaba más de Franco, bueno, en este caso por voz de Carrero Blanco, por voz de los periodistas que pusieron ese pie de foto, estaba en plena guerra, a la que él desde luego respondió con Sancopanco, con esta sátira picasiana, verdaderamente picasiana y vanguardista, de Franco, que era muy difícil desde luego era muy difícil de encontrar en España, porque Espasa Calpe en esta misma colección de las obras de Madariaga sacó las novelas de nuestro tiempo, que luego mostraremos, pero claro, es que si lo tengo todo en la mesa reventaría, pero en las novelas de nuestro tiempo no estaba Sancopanco por razones obvias, vamos, para poder publicarlo en España, más que nada, para poder publicarlo, esto que es del 74, hemos dicho, pues, en fin, claro, por mucho que levantara la mano Franco, caramba, seguía siendo una dictadura, había que hacer las cosas bien. No se podía publicar una cosa como Sancopanco, que al final se republicó en la Biblioteca Gallega de Autores en Castellano de La Voz de Galicia. Esta reedición es de... la obra es de 1963, es, digamos, una respuesta inmediata a esta campaña de difamación que incluye repetidas veces lo de tonto en 5 idiomas, tonto en 7 idiomas, en la versión de Carrero Blanco. Y bueno, esta reedición es de 2004. Bueno, evidentemente
La primera edición se hizo, obviamente, fuera de España. Y es una novela bastante original, recuerda desde luego a Pi Vidal, es una novela políglota, como no podía ser de otra manera, y he leído muchas veces que más valdría olvidarla, que es olvidable. En buena medida, quienes dicen que es una novela olvidable, una parte de quienes dicen que es olvidable son franquistas, y la otra mitad es gente que se ha dado cuenta, que ha leído la novela o que la ha visto por encima y se ha dado cuenta de que no solo se mete, no solo se mete con Franco. Bueno, pues efectivamente al marqués de Tamarón le dijeron, pero lo que le dieron fue una búfala, como se dice en Italia. Lo que le dieron fue propaganda franquista, lo cual es lógico, ¿verdad? La gente estaba deseando intoxicar todo el mundo estaba deseando intoxicar las fuentes de la información en los años 60. Estaban, ya lo digo, en una guerra intelectual. Bueno, pues dice el marqués de Tamarón, yo no lo sabía, pero Madariaga seguro que sí. Hombre, sí sabía lo que decían de él, sí sabía y él contestaba. Cuando a las pocas semanas averigüé el origen de la frase, fui yo, averiguó una leyenda, una propaganda, o sea, en realidad no debería sentirse, como dice, fui yo quien me sentí muy tonto, comprendiendo que había ido a mentar la soga en casa del ahorcado. Pues no necesariamente, porque no era tanto Ortega quien vertía esta calumnia, desde luego no era José Ortega y Gasset, sino Carrero Blanco. En último término era Carrero Blanco, y a Madariaga le parecía lo más normal del mundo que lo insultaran de aquella manera, ¿verdad? Y a él también le parecía normal insultar a él, con mucho ingenio y desde luego con pirotecnia picasiana, porque claro, Picasso también hizo una sátira de Franco, bueno, hizo muchas sátiras de Franco, pero la más recordada desde luego es esa en forma de cómic, esa en forma de arte secuencial. Bien, pues hasta aquí este espinoso asunto. Madariaga, cuando decimos que es un tonto en 5 idiomas, y hay quien se lo cree como Umbral, compra el argumento de no, es que hay que conocer bien el idioma, hay quien sabe varios idiomas, ¿no? Bueno, pues Umbral lo que está haciendo es comprar propaganda franquista en libros posteriores a los 60 y en artículos posteriores a los 60, y además mostrar bastante envidia contra quienes sí saben idiomas. Y bueno, ya hemos visto que Unamuno sabía inglés de verdad, aunque cometía graves errores, pero el alemán de Ortega era mucho peor. Es que yo creo que una cosa es el alemán con el que uno entiende a Husserl, y un alemán completamente distinto es el alemán con el que uno va a comprar el pan. Y uno puede entender muy bien a un tío que habla con casi todo palabras griegas o con calcos del griego y con una sintaxis que remeda a los filósofos griegos, y ser completamente incapaz de entender a la carnicera. No me parece, quiero decir, no me parece extraño, y no me parece que el que no entendieran a Ortega hablando en alemán sea verdaderamente un argumento contra su alemán. Vamos. En líneas generales sí, pero no del todo.